Bueno, buenos días a todos. Ingeniero, le doy paso. Si quiere, comencemos pues en aras del tiempo de las personas que están puntuales. Muchas gracias. Ok, perfecto, ingeniero. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Un segundo, yo les comparto pantalla. Ya está. Listo. Me confirman, están viendo mi pantalla, me escuchan fuerte y Sí, claro. señor, correcto. Perfecto, bien. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, dentro de la semana pasada iniciamos un ciclo de conferencias relacionadas con la inteligencia artificial. Dentro de ese ciclo, pues arrancamos con lo que era la introducción a la inteligencia artificial como tal. Vimos más o menos de qué se trataba, de dónde venía, cómo fue que todo este proceso inició. Luego vimos algo de las herramientas que han llevado a que la inteligencia artificial llegue al punto donde está. ¿Por qué se dio ahorita? Porque no se había dado antes. En la sesión anterior, la del viernes, vimos algo de conceptos de Machine Learning, vimos algo acerca del aprendizaje automático, hablamos de que la inteligencia artificial es como una gran sombrilla que abarca una serie de técnicas y de algoritmos y de procesos, y dentro de esos procesos está el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, en el cual básicamente nosotros no definimos el modelo como tal, sino que le decimos al modelo qué debe hacer y a partir de ejemplos el modelo aprende a realizar sus tareas. En esta sesión del día de hoy vamos a ver algo acerca de aplicaciones. Aquí vamos a tener en cuenta comentarios que hicimos al final de la sesión anterior y es que, por ejemplo, yo no domino como tal todos los temas relacionados con la Superintendencia de Transporte. Entonces, hay aquí algunas aplicaciones que podríamos llamar aplicaciones genéricas. La idea es que esto los lleve como a pensar en posibles aplicaciones que ustedes ven a futuro y pues les agradecería si me los pueden ir comentando, si los pueden ir escribiendo, si de pronto algo que mostremos, ustedes dicen, ah, mira, esto podría ser aplicado en esta sección, en esta rama, en este proceso, en esta situación. Entonces, esa es la idea. La idea es que esto nos ayude como a visualizar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer específicamente el día viernes, que es la sesión ya como tipo taller, donde vamos a hablar acerca específicamente de cuáles son las diferentes tareas que tiene la superintendencia, quiénes las desarrollan, qué datos tienen y qué posibles aplicaciones de la inteligencia artificial podríamos utilizar ahí para facilitar los procesos y las tareas. Ok, entonces vamos a dar inicio. En la sesión del día de hoy vamos a retomar todo el área relacionada con las redes neuronales. Vimos que dentro de la inteligencia artificial como tal empezó en la década de los 50. Ahí se plantearon algunas técnicas básicas, otras tuvieron más fuerza por allá en la década de los 90. Vimos algo de árboles de decisión, vimos algo de máquinas de soporte vectorial, vimos algo de diferentes técnicas de agrupamiento, pero el boom de lo que llamamos inteligencia artificial claramente está relacionado con el uso de redes neuronales, las diferentes posibilidades de usar las redes neuronales. Entonces, en la sesión de hoy nos vamos a enfocar un poco a aplicaciones propias de las redes neuronales que digamos que son como las más visibles, las más notorias, las más reconocidas que nos puedan llevar a plantear alternativas interesantes a futuro. Dentro de la sesión vamos a hablar acerca, pues inicialmente de las redes neuronales como tal y sus diferentes clases, dentro de las que encontramos una red neuronal feed forward, que es una red neuronal hacia adelante, las redes neuronales convolucionales que básicamente hacen un mapeo sobre imágenes, las redes recurrentes que básicamente tienen información cíclica, entonces no tienen solo la información del último vistazo que dieron a la data, sino que además almacenan información histórica, por eso se llaman recurrentes, dentro de las cuales existen, por ejemplo, las long short memory, que tienen información pasada y almacenan memoria y diferentes datos a partir de eso. También vemos algo acerca de las GANs, las Generative Adversarial Networks, que son redes utilizadas en la generación. Ahorita vamos a ver generación de imágenes o generación de videos o bueno, generación de diferentes situaciones. Redes simétricas que ayudan en la identificación o reconocimiento de dos elementos. Por ejemplo, cuando hacemos procesos biométricos
para ingresar a un lugar que nos reconoce el rostro y aunque de pronto nos afeitemos o cambiemos el peinado o si tenemos gafas o cosas de ese tipo, igual nos pueda reconocer. Básicamente utilizan redes de este tipo, pues pueden ser utilizadas redes de este tipo. Y vamos a ver algo acerca también de los transformers, que sería un poco más relacionado a lo que hace ahorita los conocidas LLMs, el ChatGPT, el Llama, el BARS o los diferentes algoritmos por uno poder hacer consultas por texto. Ok, entonces, como les comentaba aquí, un repunte pequeño de lo que eran las redes neuronales, como les comentaba en la sesión anterior, a inicios del siglo, el neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, español, hizo estudios de las redes neuronales y con su microscopio veía cosas como esta imagen que vemos aquí en la parte inferior. Voy a poner el puntero aquí y obtuvo dibujos como los que se ven aquí. A partir de eso se planteó que las células de los seres humanos encargadas de todo el análisis en la mente y del sistema nervioso eran las neuronas y que más o menos iban a tener esta estructura. Posteriormente, casi 50 años después, como vimos también en sesiones anteriores, McCollum y Pitt, un par de científicos relacionados con las ciencias computacionales, plantearon que podían generar una neurona artificial a partir de funciones matemáticas, donde básicamente las entradas son datos que ingresan. Aquí tenemos una función que hace una operación matemática y al final vamos a tener una salida del sistema. Se llaman redes neuronales básicamente porque cada elemento dentro de la red neuronal sigue esta estructura. Ahora, ¿cómo se van a distribuir esas estructuras? Esas estructuras se van a distribuir en capas, donde se tienen, por ejemplo, capas de entrada y capas de salida. No sé si ustedes si estén viendo, ya, ok. Sí. Donde tenemos capas de entrada en verde y capas de salida en naranja. Y en el cuerpo vamos a tener capas capas ocultas, se llaman. Vea que cada una de estas capas va a tener un número determinado de neuronas. Como hablábamos en la sesión anterior, alguien nos preguntaba cuántos datos necesitamos para entrenar una red, por ejemplo. ¿Cuál es la data necesaria? Eso depende del número de neuronas que tengamos, porque cada una de estas flechitas que ustedes ven aquí son los que se conocen como los parámetros de la neurona. Los parámetros de la neurona van a ser los valores que se van a aprender durante el proceso de entrenamiento. Entonces, si yo tengo una red neuronal con dos entradas, dos neuronas y una salida, pues digamos que vamos a necesitar pocos datos, pero en la realidad generalmente tenemos miles de neuronas por capa y ese aprendizaje requiere de millones de parámetros y esos millones de parámetros necesitan muchos más de imágenes. Sí, te escucho. Pensé que había alguna pregunta. Ok, continuamos. Eh, ¿Cómo se hace el aprendizaje? El aprendizaje más o menos a grandes rasgos se hace con algo que se llama el backpropagation o la retropropagación, donde básicamente se tienen las entradas del sistema, se propagan a través de la red, se obtiene el resultado de salida y se calcula una diferencia entre el resultado de salida obtenido y el resultado de salida deseado. Esa diferencia o ese error que hay entre la salida obtenida y la salida deseada luego se procesa hacia atrás. Eso se llama backpropagation o propagación hacia atrás y eso es lo que ayuda a aprender a la red. Básicamente es un proceso donde se realiza muchas veces y no, pues va desarrollando la capacidad de entender. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de aplicaciones relacionadas con visión computacional, lo que se plantea es que la estructura va a ser más o menos la siguiente. Tenemos una red de entrada, una capa de entrada, tenemos un grupo de capas ocultas y finalmente vamos a tener una capa de salida. Lo que hace interesante a las redes neuronales es que las redes neuronales básicamente van a tener la capacidad de ir desglosando la información que están encontrando en pequeñas fases hasta llegar a lo que necesitan de verdad. Entonces, la primera capa, por ejemplo, podría ser capaz de definir líneas o sombreados. La segunda capa podría ser capaz de distinguir formas como círculos, como medias lunas, como cuadrados o cosas de ese tipo y ya las capas más avanzadas podrían tener la capacidad de reconocer rostros
parámetros o cosas de ese tipo. Eso es básicamente como la estructura de la red neuronal como está dada y hacia dónde lleva y por qué es que tenía esa forma, qué fue lo que llevó a que construyeran las redes de ese tipo. Ok. Ahora, sí, aquí, listo. Ahora, si nos enfocamos, por ejemplo, en lo que serían las las aplicaciones de las redes neuronales. En sesiones anteriores habíamos visto algo acerca de el MNIST, una base de datos pues, relacionada con dígitos manuscritos que fueron utilizados en el reconocimiento de dígitos en los códigos postales en Estados Unidos. Ya vimos cómo se hacía más o menos la base de datos, pero no vimos cómo fue la solución. La solución fue planteada por uno de los padres de las ciencias computacionales, conocido como Jean LeCun, quien planteó lo que se conoce como la LeNet, que es una red neuronal especializada en el reconocimiento de dígitos. Esa red neuronal tiene convoluciones. Convoluciones son, pensemos que ahorita ya las capas de las neuronas no son una fila, sino una matriz, un cuadrito donde tienen toda la información contenida y hacemos unas relaciones de esas capas y al final obtenemos el resultado deseado. Básicamente por aquí es la cosa. Pero vamos entonces a ver ahora cómo podríamos nosotros aplicar esto. Esto podría ser aplicado, por ejemplo, en lo que se conoce como OCR o reconocimiento óptico de caracteres. Básicamente, el reconocimiento óptico de caracteres es un proceso dirigido a la digitalización de texto, el cual permite identificar automáticamente símbolos o caracteres a partir de imágenes y permite determinar un alfabeto para luego almacenarlo en forma de datos de texto en el cual nosotros podríamos realizar diferentes tareas con él. Entonces, el proceso es más o menos esto. Pensemos, por ejemplo, que nosotros deseamos hacer un registro de los ingresos de la empresa X. Nosotros tenemos uno de las entidades que nosotros vamos a controlar, es la empresa X, y la empresa X nos entrega todo su histórico de facturas. Resulta que esas facturas no son facturas electrónicas ni facturas digitales, sino que son facturas físicas impresas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros de eso? Nosotros vamos a necesitar pues claramente la tarea que se haría en la actualidad sería manual, sería coger cada una de las escaneos de las facturas que tiene esa empresa, revisar que los montos de cada una de las facturas correspondan con lo que esa empresa está mostrando en sus libros de contabilidad y cosas de ese tipo. En este caso ya lo que se plantearía es, no, ¿por qué no tomamos los documentos escaneados que nos entregan imágenes digitales claramente, aplicamos un proceso de OCR y ese proceso de OCR nos va a entregar como resultado el texto ya digitalizado? ¿Cómo sería ese proceso? Sería un proceso más o menos así. Aquí tenemos una página de un libro cualquiera, el cual fue escaneado, fue digitalizado y a partir de pasar por un proceso de OCR, él es capaz de identificar cada uno de los caracteres escritos. Van que aquí la cosa cambia un poco con respecto a que en la aplicación inicial que estábamos hablando de MNIST en la red propuesta por Jean LeCun, ahí era el reconocimiento de dígitos manuscritos. En este caso, el OCR, aunque podría tener la capacidad de reconocer dígitos manuscritos, su enfoque está más al reconocimiento de dígitos impresos. O sea, y datos que no están digitalizados, textos que no están digitalizados, sino que están en forma de imagen. Y como al estar en forma de imagen, nosotros, por ejemplo, no podríamos seleccionar una palabra, no podríamos copiar una palabra porque es una imagen. Entonces, lo que tenemos Perdón, es una serie de Giovanni, pistas. Sí, perdón, Giovanni, complementando lo que estás diciendo, efectivamente es así. Yo pertenezco a la delegada y a nosotros la información, los vigilados, la envían de la forma que lo estás diciendo en este momento, en ok. PDF. Pero resulta que se está presentando desde hace muchos años el doble trabajo, porque los estados financieros nos llegan en PDF y yo no puedo validar eso si yo no corroboro las cifras, ¿sí? Efectivamente, cuando se corroboran
en el activo no era 1 peso sino 2, o no eran 2 pesos sino 1, ¿sí? Entonces lo que tú Ajá. estás diciendo respecto a las PDFs es válida cuando de pronto sea texto, pero en caso de números, a nosotros nos toca volver y validar la información. Vale, entiendo la situación. Muchas gracias por el comentario que demuestra que sí estamos como más bien enfocados a lo que sí va a ser útil. La idea sería llegar, por ejemplo, inicialmente a producir un sistema que sea como un acompañamiento, un soporte, donde de pronto no sea el funcionario el que tenga que digitalizar todo paso a paso, sino que el sistema automático pueda llegar a autodigitalizar y más bien el humano sea el supervisor del sistema de digitalización, donde le diga, Perfecto. mira, aquí no está bien, aquí está mal, aquí hay una confusión. Claramente, pues la idea es que esto evolucione y crezca y sea sobre todo una herramienta y una ayuda para facilitar las tareas, ¿cierto? Porque claramente lo que deseamos es ser más productivos, no más trabajadores. No lo que queremos no es de echarnos, no sé, 8 horas del día No, leyendo y que se documentos están, todo el se día. están efectuando son reprocesos, ¿no? Que en la práctica, pues eso no está bien. Exactamente. Entonces, esta es una aplicación típica, clásica en el mundo de las ciencias computacionales, de la aplicación de la inteligencia artificial, específicamente del OCR. Aquí hay problemas, hay muchísimos. Esto suena muy bonito y se ve muy sencillo, pero problemas hay muchísimos. Como Marta, que nos está acompañando con los comentarios, puede saber. Todas las facturas tienen una estructura distinta. Todos los funcionarios tienen una forma de escribir las cuentas de cobro diferentes. Todas las empresas de transporte, todos los terminales expiden facturas con estructuras distintas. Entonces, no es solo es transformarlo a texto. Digamos que transformar a texto es la tarea fácil. Lo difícil es que el sistema entienda que cuando en una factura dice nombre y abajo está el nombre, o en otra factura dice nombre y al frente está el nombre, o en otra factura no dice nombre, sino name, o en otra factura tiene solo N. O sea, entender ese tipo de cambios ya es una cosa bien compleja para la inteligencia artificial, por lo que hablábamos en las sesiones anteriores, y es que las inteligencias artificiales generalmente son estrechas, es decir, tienen la capacidad de realizar una única tarea, ya fueron entrenadas para algo en específico y en eso se van a enfocar. Entonces tú le pasas un trozo de texto, él te dice, mira, aquí está el texto digitalizado. Otra cosa diferente es pretender que el sistema entienda que, que la estructura de texto tiene un número de cédula, tiene un número de teléfono, tiene un monto que está cobrando, tiene un nombre y todo eso debería llevarse a una estructura, por ejemplo, de tabla donde podamos tener claramente todo definido. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos específicamente de los transformers. Los transformers, que son las redes neuronales específicamente aplicadas en sistemas de LLMs tipo ChatGPT, tipo Llama, tipo BARS, son redes neuronales que son capaces de realizar esas tareas, de enfocarse en objetivos textuales. Pero, por ejemplo, ellos no van a trabajar sobre texto, perdón, sobre imágenes, ellos trabajarían sobre texto. Entonces, la primera fase sería la digitalización y la segunda fase podría ser aplicar el reconocimiento de las estructuras de los textos una vez ya los tenemos digitalizados. Vale. Aquí tenemos como pegarla. Ya, aquí. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo podrían llegar a funcionar, por ejemplo, cuando hablamos de facturas. Si tuviéramos una factura de este tipo y aplicáramos un proceso de OCR, básicamente él nos va a entregar la información. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, ahorita ya el traductor que tenemos todos en el teléfono, un traductor de Google, del G Suite, ya tiene esa aplicación. Tú no necesitas tener el texto, escribirlo, sino que de pronto tienes un cartel, un letrero y sacas tu teléfono, pones la imagen y ni siquiera tienes que tomar la foto en tiempo real. Él te dice, mira, la traducción específica del texto es así, es así. Entonces son aplicaciones que se van viendo ya de forma muy natural. Otra aplicacioncita que tendríamos para eso sería, por ejemplo, el reconocimiento de placas. Vean que aquí las placas van a tener, están dadas en una imagen y
se tiene la capacidad de llevarlas a trozos de texto. Este reconocimiento de placas, pues puede ser muy interesante, sobre todo en el monitoreo de tráfico o en el monitoreo de, no sé, de embarcaciones, por ejemplo. Tengo entendido que cada una tiene también sus números, sus series que representan específicamente qué vehículo es. Esto, claramente, vean que aquí, digamos que no tiene como una forma. Aquí lo curioso es dónde está posicionada la cámara. La cámara muy rara vez va a estar exactamente detrás del vehículo o exactamente enfrente del vehículo. La cámara normalmente va a estar posicionada a un lado. Entonces eso va a generar unas proyecciones que hacen que las imágenes se puedan ver así torcidas como estamos viendo aquí. Eso es, pues, es la esencia natural del problema, y la idea es que el sistema tenga la capacidad de ignorar o de no dejarse confundir por esas distorsiones de proyectividad, sino que tenga igual la capacidad de hacer el reconocimiento. Existen muchísimas empresas privadas que realizan análisis de este tipo para condiciones mucho más complejas. Aquí las condiciones, digamos que son muy sencillas. Todos a simple vista podemos ver qué placas hay, qué números son y confirmar que de pronto está haciendo la tarea bien. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en esta aplicación, aquí las sombras, miren que aunque está de día, claramente hay una sombra de un autobús en esta carretera, y esa sombra perdón, de un árbol en esa carretera, y esa sombra de ese árbol en esa carretera claramente genera unas oclusiones, pero el sistema tiene algún procesamiento interno que es capaz de igual reconocer las placas y tomar las imágenes. De pronto la captura de video no es la mejor calidad, pero igual la imagen se ve que tiene bastantes dificultades para realizar la tarea. Esto, pues, nuevamente puede ser muy utilizado en monitoreo de tráfico, en diferentes tareas de diferentes campos. Por otro lado, podríamos tener una tarea muy relacionada también con el manejo de tráfico, que está relacionada con el reconocimiento del carril. ¿Cómo podemos nosotros reconocer si estamos sobre el carril correcto? Eso puede ser utilizado en diferentes situaciones. Por ejemplo, como estamos viendo en esta, donde el sistema automáticamente reconoce el carril, y además de reconocer el carril, reconoce, por ejemplo, ¿cómo sería? Y las condiciones del camino por el cual está manejando. Específicamente, estaría reconociendo el grado que tiene la curva, estaría reconociendo si va por un camino derecho o diferentes dificultades. Otras cosas que podría estar detectando es si, por ejemplo, un objeto se pone enfrente de él, si otro carro atraviesa el carril, si va a hacer un cambio de carril, o entender que, por ejemplo, la vía en este caso tiene 3 carriles, y al tener 3 carriles, si está manejando por el carril más a la izquierda, debería estar manejando a una velocidad considerable, o si va a bajar la velocidad, que le recomiende, por ejemplo, moverse a otro carril. En las grandes ciudades, como Bogotá, como, bueno, aquí ya más pequeñas, como Cali, como Medellín, como Pereira, como, bueno, diferentes ciudades, tienen estos sistemas de transporte masivo que tienen unos carriles propios del bus, ya sea de Megabús, Transmilenio, el mío, bueno, los diferentes sistemas. Eso no existe solo aquí en Colombia, claramente también existe en Estados Unidos, en Europa. Allá se han dado a la tarea de realizar unas tareas importantes que se conocen como el lane reinforcement, y es el análisis de ese carril exclusivo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este carril exclusivo, si un taxi va a dejar una carrera, si un carro particular va a recoger a alguien o alguien se va a bajar? Es normal y es natural, y digamos que no habría ningún problema en que un automóvil se venga, se cierre aquí, pare 10 segundos, abran la puerta, alguien se baje y continúe su viaje. Eso no tendría ninguna dificultad. Pero, ¿qué pasa si en algún momento el automóvil
se hace en la mitad pues se hace aquí en la mitad del carril exclusivo del bus. Se queda estacionado, se para, se va a tomarse, no sé, un café. ¿Y qué pasaría con el tráfico de los autobuses? Claramente esto va a complicar la dinámica que se tiene planeada para el bus. Digamos que esta tarea se puede atacar en dos formas, o se ha atacado en el mundo generalmente en dos formas. La forma número uno es a través de cámaras en postes. ¿Cómo serían cámaras en postes? Pues se tiene en cada una de las esquinas una cámara, la cantidad de cámaras es muy alta, el procesamiento es complejo y tendría que reconocer si el vehículo está por más de X tiempo, no solo que esté ahí, sino que está por más de X tiempo. En algunas ciudades grandes en Estados Unidos, como Seattle, como Nueva York, se están planteando alternativas que implican que los que tengan las cámaras sean los buses. El bus tiene la cámara y registra los autos que están sobre la vía. Eso es una tarea compleja porque aquí se hacen dos cosas. Pensemos que hay un automóvil estacionado en una calle en particular. El autobús pasa, detecta que la persona es un infractor, digamos que toma un registro donde indica, ok, el automóvil de placas XYZ123 está en el lugar tal y tal y sigue. Claramente no se puede multar a esa persona de inmediato porque no sabemos si la persona estaba dejando a alguien, si la persona, bueno, si cualquier situación típica que podría producir que se pusiera ahí. Pero ¿qué pasa si pasa un segundo autobús? Si al pasar un segundo autobús, ¿qué pasa 15 minutos después, 30 minutos después? Vuelve y detecta el mismo automóvil ahí y dice, ah, ok, yo también estoy viendo que el automóvil XYZ123 está ubicado en la dirección tal y estaría por más de 15 minutos porque el autobús anterior nos registró también lo mismo. Aquí sería todo un desarrollo de un sistema. Existen empresas grandes que están haciendo este tipo de desarrollos para ciudades grandes y tienen sistemas que funcionan más o menos así. La idea es que a través de las cámaras de los mismos autobuses se puedan detectar si se está infringiendo este carril exclusivo del transporte masivo, porque pues lo que se apunta según las políticas nacionales es que se incentive el uso del transporte público porque facilita los tiempos, porque abarata costos y porque tiene una serie de ventajas. Ok, continuamos. Aquí tendríamos uno, por ejemplo, que nos pueden ayudar a hacer sistemas que nos pueden ayudar a hacer la supervisión de la cantidad de vehículos que pasan por una vía. Esto podría ser una información importante acerca del índices de tráfico, sensores, índices de tráfico de carreteras, donde nos dicen, ah, mira, por aquí está pasando, justamente por esta zona están pasando tantos vehículos por minuto, tantos vehículos por hora, en las horas pico pasan en el sentido norte-sur, en las horas valle pasan, o en la hora pico temprana pasan de sur a norte, y en la hora pico de la tarde pasan de norte a sur, y entonces eso va a demostrar las dinámicas del flujo de las ciudades, ¿cierto? Alguna vez escuchaba yo a este señor de apellido Moreno que habla de las ciudades de los 15 minutos, que las propusieron en Francia, que hablan acerca de que las grandes centrales de oficinas están lejos de las grandes centrales de viviendas. Entonces se genera un flujo en la mañana que va de las viviendas a las oficinas y en la tarde que va de las oficinas hacia los hogares. Claramente, con dinámicas pues teniendo datos claros de cuántos carros, en qué horas van en un sentido, van en otro sentido, podría llegar a plantearse políticas como el escalonamiento de entradas en trabajos, en oficinas, en escuelas, en universidades o en diferentes instituciones para que vamos a tener como un tráfico distribuido a partir de en ciertas horas y en otras horas nada de tráfico, por ejemplo. Eh, Utilizando diferentes mecanismos como los que veníamos viendo, como el reconocimiento de los carriles o el reconocimiento de objetos en la vía, podríamos hacer mecanismos como este que está acá. Todos hemos visto
en diferentes transportes, ya sea de pasajeros o de mercancías, este mensajito típico del cómo conduzco. Si conduzco mal, llame a este número. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, cada automóvil estuviera dotado, o cada vehículo de, ya sea de transporte masivo o transporte de mercancía, estuviera dotado de una cámara y nosotros pudiéramos, por ejemplo, determinar con el registro de esa cámara qué tan bien conduce esa persona, qué tan bien conserva su carril, qué tan bien, no sé, está manejando por el carril que es, si está manejando a una velocidad determinada, si está en el carril del medio, si está más lento, está en el carril pues de más a la derecha o más a la izquierda, bueno, las diferentes situaciones que se pueden presentar. Para un ser humano sería muy complejo poder realizar esta tarea porque pues si un viaje, por ejemplo, dura, no sé, 12 horas, pues habría que tener una persona que estuviera dedicada a ver 12 horas de viaje para determinar qué también está haciendo la tarea el operario. Pero, pero un sistema de cómputos no tendría problema en procesar varios viajes al tiempo dependiendo pues de las capacidades que le entreguemos, ¿cierto? Dependiendo de lo que hablábamos en la sesión anterior, de la capacidad de la GPU, de la unidad de procesamiento gráfico, de la TPU, unidad de procesamiento de tensores, para poder determinar estas situaciones. Otra posible aplicación sería, por ejemplo, la configuración de semáforos en intersecciones, entender la cantidad de tráfico que va de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo había grandes problemas por tráfico en algunas intersecciones y dada la complejidad se decidió hacer unas rotondas y encima unos puentes elevados. Definitivamente la movilidad cambió del cielo a la tierra, pero claramente pues estas políticas o esta toma de decisiones debe estar apoyada en datos. No podemos decir de la noche a la mañana, vamos a hacer aquí un puente porque es que yo creo que funcionaría. La idea es que podamos, para esa toma de decisiones informadas de las personas encargadas, pues la idea es que podamos tener soportes estadísticos o información que permita determinar, sí, miren, es que evidentemente el mayor flujo de personas fluye o el mayor flujo del tránsito o de diferentes elementos fluye de sur a norte, de norte a sur, fluyen, hacen el cruce a la izquierda, hacen el cruce a la derecha, bueno, tienen diferentes actitudes y esto pues claramente va a ayudar a mejorar las condiciones, específicamente la toma de decisiones. Otras aplicaciones que se ven es, en este caso, por ejemplo, se está haciendo el monitoreo de velocidades y seguimiento de los autos. Si ustedes observan, los autos que están estacionados tienen encima un cero, los autos que se están moviendo tienen números eso sería millas por hora o kilómetros por hora que están recorriendo. Adicionalmente, vean que se guarda una traza, o se tendría información de una traza del comportamiento de los autos. Entonces aquí claramente, si nosotros lleváramos cada una de estas informaciones a una base de datos, al final lo que vamos a tener es información clara de los vehículos que van de norte a sur van en la velocidad tal y el flujo es más o menos tal. Los vehículos que van a cruzar a la derecha lo van a hacer más o menos a la velocidad X y van a tener las diferentes condiciones. Claramente, pues aquí todos pues por ahora las aplicaciones que estoy mostrando son relacionadas con procesamiento de imágenes, que creo que es un objetivo primordial en las grandes ciudades, que no solo tengamos cámaras para vigilancia de situaciones peligrosas, sino también para ayudarnos a hacer la gestión o la toma de decisiones en la ciudad, toma de decisiones informada. Si nosotros tenemos estadísticas claras, claramente vamos a tomar las decisiones más óptimas para para el uso pues para el cambio de la infraestructura, por ejemplo. Otras aplicaciones que se han visto pueden estar relacionadas, como en este caso, por ejemplo, con la supervisión de obras. A veces no es un secreto
que a veces se presentan los llamados memes que muestran en una obra que tiene, no sé, 10 personas y en realidad solo trabajan 2. Con tecnología de este tipo podríamos llegar a hacer, por ejemplo, el rastreo del comportamiento de los obreros en la obra, determinar cuáles son las acciones que han hecho cada uno de ellos. Y esto no tiene que hacerse todos los días. Pensemos que se va a hacer 1 o 2 días en específico que se designan para la prueba. Claramente, cuando se detecta la presencia de un supervisor, pues las actitudes van a cambiar. Pero de pronto, si tenemos una cámara de vigilancia ya tomada, pues ya instalada en una zona X, podría llegar a hacerse la supervisión de diferentes procesos. Por otro lado, podríamos tener la supervisión de procesos en aeropuertos, como vemos aquí, donde se reconocen los diferentes elementos asociados como, por un lado, tenemos el descargo de pasajeros, los pasajeros que venían en el viaje están bajando, y por otro lado tenemos el descargue de maletas o de mercancías o de diferentes artículos que van a tener los usuarios. Esto, pues claramente nos va a ayudar en la supervisión de diferentes situaciones. Por ejemplo, identificar que no se tengan potenciales riesgos para los usuarios que están descargando. O, por ejemplo, validar que el trato que se le da a las mercancías es el correcto, dado pues la naturaleza que tenga la mercancía, ¿cierto? Si son mercancías de cuidados especiales, si son diferentes elementos en particular. Eh, ¿Vale? Esto sería como aplicado en un aeropuerto. Por otro lado, podríamos estar viendo situaciones relacionadas con el manejo de puertos. Cuando hablamos del manejo de puertos, pues podríamos tener situaciones como las que vemos aquí en pantalla. En este caso, que tenemos un movimiento de contenedores. Podríamos, por ejemplo, identificar cuántos contenedores hay, qué zonas están ocupadas, qué zonas están libres, qué zonas podríamos ocupar con diferentes situaciones. Por lo que veíamos ahorita, con el reconocimiento de texto, podríamos, por ejemplo, identificar cada uno de los contenedores y decir, vea, aquí están los contenedores X, Y, Z y se necesitan mover a la zona tal y supervisar el proceso como tal. Todo esto era como aplicaciones en supervisión, en aplicando cámaras o visión computacional. Y ahora vamos a pasar un poco a lo que sería el manejo de las series de tiempo. Cuando hablamos de manejo de series de tiempo, Cuando hablamos de manejo de series de tiempo, nosotros vamos a tener información, por ejemplo, hablar de pronósticos de precios en los terminales de transporte. La superintendencia, una de sus funciones específicas es precisamente el control de los precios de los tiquetes. Pero no es un secreto para nosotros que los precios van a fluctuar entre las jornadas de vacaciones y las jornadas sin vacaciones. Entonces, por ejemplo, a fin de cada año los precios van a subir, pero a inicio del año siguiente los precios van a tender a bajar. Cada fin de semana los precios pueden llegar a subir un poco, o pueden llegar a moverse un poco. Interesante aquí sería que podamos definir reglas claras de cuáles serían los márgenes que van a llegar a alcanzar o que pueden llegar a moverse dependiendo pues de la información histórica que se tiene de los precios. Por otro lado, Sí, sí es un habla, poquito, sí, qué pena, tranquilo, Giovanni, complementando lo que estás diciendo es un poquito complejo porque por lo menos en la aviación los tiquetes es de acuerdo a la fluctuación del dólar. Entonces, hoy pueden estar, el dólar subió, pueden estar costosos, el fin de semana ya bajan, entonces hay una fluctuación ahí porque ellos se rigen es por la TRM. Y en la parte de las terminales, cuando la temporada es alta, hay un cambio de precios y cuando es normal, ellos bajan los precios porque no hay el mismo volumen de pasajeros. Si valía de aquí a Ibagué 50.000 pesos, para diciembre lo dejan o muchas veces lo suben. Y ya después de temporada de enero, febrero, marzo, abril, vuelven y los bajan.
Pero en Sí. ese caso sería regularlos y que quede establecido, escrito, ¿no? Que para dichas Ajá, temporadas quede condicionado tal, ¿sí? Que quede escrito, porque ese es el problema. exactamente. Sí, porque aquí sería interesante sobre todo, por ejemplo, hacer una validación de cómo han sido los incrementos históricamente y cómo ha afectado eso tal vez la informalidad, que sería algo que no queremos. Claramente el que tiene que viajar va a viajar como sea, pero lo que se plantea como superintendencia es que la gente utilice métodos de transporte adecuados. Y si los precios son muy altos, pues la gente va a saltar a la informalidad, que es lo que no queremos. Entonces, podríamos hacer un pronóstico o un análisis de qué precios puede, hasta dónde sería el límite que puede subir sin hacer que las personas salten a la informalidad y pues facilitando y prestando el servicio de forma correcta. ¿Sí o no? Claro, es que el pregoneo sí en todos los terminales se presenta. El pregoneo, eso va uno a visita y es el pan de cada día. Lo reciben a uno con eso. Entonces, Claramente. ajá, Vale. Vamos a crear otra pequeña aplicacioncita, por ejemplo, en el seguimiento de valores reportados. Nuevamente vamos a hablar de que nosotros tenemos que hacer la supervisión de una empresa, de un supervisado, de, bueno, de alguna situación que nosotros debamos revisar. Y cuando nosotros vamos a revisar eso, vemos que tienen de pronto información faltante. La persona viene muy puntual, reporta semanalmente o mensualmente, bien juicioso los datos, pero nos encontramos que de repente hay un hueco en los datos. Decimos, ay, mira, justo no reportó el mes de noviembre porque, no sé, hubo algún problema en la digitalización, la persona encargada de digitalizar el reporte no lo hizo, no quedó bien escrito, o se presentan cosas como problemas de tipado, de escritura. La persona venía reportando ingresos, la empresa de transporte X venía reportando ingresos mensuales de, no sé, 100 millones, 105, 110, y de repente reportó 15. Y uno dice, pero, ¿cómo así? 15, esto aquí hay un problema. Lo más seguro es que se comió un cerito y era 105 y no 15. Entonces, con inteligencia artificial o con pronóstico de series de tiempo, podríamos, por ejemplo, determinar o hacer el seguimiento de esa data y encontrar dónde hay situaciones anómalas, detección de situaciones anómalas para que sean indagadas. Obviamente, no, esto no quiere decir que las personas lo están haciendo de mala fe o que están intentando infringir la norma, sino más bien acompañarlos y demostrarles que el sistema puede ser un acompañamiento claro en la supervisión de la propia información que están subiendo para determinar que, pues, que sí lo están haciendo de la forma correcta. Ok, voy a seguir por aquí. Como estábamos hablando al inicio de la sesión, hablábamos de que una vez nosotros hacemos el OCR, el reconocimiento de los dígitos en un texto que está en una imagen, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, el análisis de reportes. Por ejemplo, yo tengo entendido que según la nueva ley de tránsito, ya los agentes de tránsito no van a llegar a atender diferentes situaciones. Pensemos que vamos a tener un sistema cargado con cientos de informes de diferentes accidentes de tránsito donde nos digan, ah, mira, la situación fue el carro X venía en sentido norte-sur, el carro Y venía en sentido oriente-occidente, las velocidades eran más o menos tal y tal, la colisión se dio más o menos así, la situación fue esta, la situación fue la otra, y a partir de modelos de reconocimiento de procesamiento de texto, poder nosotros extraer la información clave, porque de pronto la forma en la que se escribe el reporte no va a ser la misma para todo el mundo. Hay quienes digan, eh, el automóvil con placas XYZ o se chocó con, no sé, eh, las placas XYZ que tenía el automóvil van a tener órdenes o estructuras distintas dentro del mismo texto. Lo importante aquí sería reconocer los elementos importantes para nosotros y, por ejemplo, digitalizar la información. Si nosotros tuviéramos la capacidad de digitalizar cada uno de los accidentes, en qué ubicación fue, en cuáles fueron los vehículos implicados o qué tan fuerte fue, qué implicaciones tuvo, eso también nos puede ayudar a tomar decisiones o entender más adelante diferentes, o a tomar diferentes posturas.
Aquí vemos específicamente extracción de datos. Esto parece, no sé, un reporte de un banco, un reporte de cuentas. Y aquí nuevamente vemos que la estructura puede cambiar. Algunos van a tener el nombre en la parte superior, otros en la parte en medio, otros van a tener información al lado izquierdo, al lado derecho, pero la idea es que nosotros tengamos la capacidad de digitalizar esa información, procesarla y entenderla. Veíamos algo que se conocía como las redes neuronales siamesas. Una red neuronal siamesa básicamente lo que nos ayuda es a reconocer la similitud entre dos objetos. Aquí tenemos un número 4 que podríamos llamar como un número 4 de referencia y un número 4 escrito por otra persona, por ejemplo. Y queremos calcular la similitud que hay entre uno y el otro. Y eso nos puede llevar a reconocer el objeto o no. Esto también es utilizado, por ejemplo, en el reconocimiento facial para el ingreso a situaciones o para simplemente rastreo o seguimiento de personas. Hemos visto aplicaciones, no sé si han visto en noticias, aplicaciones como en China, donde ya se hace, en países como China, ya se hace un reconocimiento facial de todas las personas en todo el tiempo y un registro de qué es lo que están haciendo. Claramente no queremos llegar a violar límites de privacidad, ni mucho menos, pero en, en algunos lugares específicos, por ejemplo, puertos, por ejemplo, aeropuertos, podríamos, o terminales, podríamos querer hacer el rastreo de diferentes personas y estas redes neuronales simétricas son muy utilizadas específicamente en el reconocimiento de personas. Por otro lado, hablábamos de lo que eran las redes generativas adversariales. Estas básicamente son redes utilizadas en la generación de información. Aquí podemos tener un dato que es real y a partir de él construir diferentes situaciones. Aquí tenemos una foto original de una persona y a partir de las redes generativas podríamos llegar a cambiar el aspecto de esa imagen. Por ejemplo, vemos que la persona hace diferentes gestos, hace diferentes caras a partir de una imagen base. O, por ejemplo, cambios de estilo. De pronto estas aplicaciones no logro enfocarlas mucho a lo que sería la superintendencia, pero pues es importante que entendamos diferentes posibilidades para ver lo que se puede hacer. También es usado en la generación de datos nuevos. Por ejemplo, este es un software que recibe como entrada esta imagen, que claramente es como una imagen de Paint, de dibujo básico de un niño, donde dice, mira, en verde claro voy a dibujar lo que es el cielo, o en azul claro voy a dibujar lo que es el cielo, en verde medio voy a dibujar unas montañas, y en verde más oscuro voy a dibujar como un prado. Y luego le dice al sistema: muéstrame cómo sería un día soleado, cómo sería nevado, cómo sería un día de verano, cómo sería un día de invierno. Vemos que claramente esto no es el mismo lugar, o sea, este lugar no existe físicamente. Vemos que las condiciones de la naturaleza cambian abruptamente, lo único que conserva es la estructura, porque la estructura es creada a partir de este ingreso de del manual pues, que están teniendo los usuarios. Ok, básicamente esos eran los comentarios o las aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. No sé si tengan inquietudes, observaciones. Hoy quería como escucharlos un poco más, ya que esta es como la última sesión de explicación. Ya la próxima sesión, que es la del viernes, será más como tipo taller, pero no sé, quería que me comentaran acerca de tal vez problemas que tengan dentro de las divisiones que ustedes manejan para ir haciendo como una especie de mapa de hacia dónde podemos apuntar la sesión del viernes. Una inquietud. ¿Ustedes están el viernes y no más? Sí, pues inicialmente sí, en este proceso estamos dentro de un proceso inicial que es más como divulgación de lo que es la inteligencia artificial y posibles Perfecto, sí. aplicaciones, pero el proceso continúa más adelante con Ah, ok, diferentes ok. dinámicas. Claro. ¿Y el contrato va hasta cuándo? Yo la verdad no soy encargado de Hola, esa. doña Marta. Nosotros estamos hasta, creo que hasta el 15 de diciembre, más o menos, estamos en la consecución de los resultados y los alcances, sí, señora. Ah, porque qué bonito se podría hacer el ejercicio de terminar con todos los procesos, ¿no? Con todas las delegadas. Porque pienso que esto es como un brochazo, ¿no? Nada más. Pero qué bonito
poder seguir ustedes mismos culminando todo el proceso hasta que se logre la finalidad, ¿no? Claro que sí, ese es el objetivo. Vamos a ver cómo logramos alcances para el próximo año. Digamos, todavía estamos trabajando en los alcances de este proyecto como tal, doña Marta. Muchas gracias por su colaboración y por su aporte. Creo que Camilo también levantó la mano. Sí, señor, buenos días. ¿Me Buenos escuchan? días, Camilo. Sí, señor. Sí, tengo, no sé, tres inquietudes, pero no son tan específicas, es más bien general. Realmente yo ya he venido consultando y informándome sobre lo que es la inteligencia artificial. Conozco unas aplicaciones que ya existen y como en este caso OpenAI por medio de ChatGPT ha venido en el último mes evolucionando de una manera impresionante. Entonces, yo al intentar relacionar estas charlas que nos están dando acá en la Supertransporte con lo que está pasando afuera en el mundo de la inteligencia artificial, quisiera preguntarle si, o sea, para mí es muy como obvio o evidente que todas las entidades, todas las empresas, hasta las personas en un presente no muy lejano van a tener su inteligencia artificial personalizada, cosa que pasaría con las entidades ahorita estatales en cuanto al manejo de la información y sus actividades. Mi pregunta sería, ¿hay algún modelo, en este caso como ChatGPT, al cual estaríamos como guiándonos o teniendo de base para implementar o se va a implementar, no sé, una tecnología nueva? O sea, yo sé que hay como tres modelos de inteligencia artificial. ¿Se va a aplicar alguno en específico para lo que es el funcionamiento de la Superintendencia de Transporte? ¿O se va a adoptar los tres? ¿O hay algún modelo en específico? Lo digo porque, digamos, ChatGPT tuvo una actualización en cuanto a que ya uno puede generar sus propias inteligencias artificiales específicas. En el caso de, digamos, las preguntas que hubieron con el valor de los tiquetes, pues ahí yo iría a preguntar, y no se puede como desde la inteligencia artificial aplicada en la Superintendencia de Transporte por medio de una API traer la información de las aerolíneas y las empresas de transporte para pues saber muy fácilmente qué precios están manejando en los tiquetes o algo así. No sé si me hice entender. Gracias. Vale, hola. Bueno, pues específicamente la superintendencia es muy grande, entonces tiene muchísima información y yo no podría hablar por todo lo que tiene porque no tendría el conocimiento. Pero lo que sí podría decir es que, por ejemplo, yo tengo entendido que la superintendencia en la parte en la parte de la delegatura de información y demás para el de protección al usuario, por ejemplo, tiene un chatbot. Un chatbot es una aplicación de inteligencia artificial. Básicamente el chatbot lo que hace es que cada que un usuario digite una pregunta en la página de la superintendencia, no es una persona la que responde. No vamos a remitir la pregunta a un funcionario y el funcionario chatea con cada uno de los usuarios, porque si tenemos 1000 usuarios al día, entonces necesitamos 1000 personas respondiendo mensajes. Ya tienen algunos sistemas implementados. Aquí hay que hacer una diferenciación importante y es diría yo, pues, Camilo, que es una diferenciación importante en lo que serían lo que hablábamos en sesiones anteriores, la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial amplia. Hasta donde se venía utilizando hasta los últimos años, todo era inteligencia artificial estrecha. Teníamos pequeñas aplicaciones enfocadas a cada una de las tareas particulares. Claramente, los nuevos desempeños y los nuevos desarrollos tipo GPT que han abierto el mundo y han abierto las expectativas y además son multitarea, permiten hacer muchas cosas al tiempo. Precisamente esa es la dinámica de esta sesión. Aquí hemos tenido público de entre 100, 80, 60 personas que es heterogéneo. Vamos a estar de diferentes áreas con diferentes niveles de conocimiento. Entonces, lo que queríamos hacer con estas primeras charlas era como entender el mundo general de la inteligencia artificial, entender de dónde viene, cómo se aplican esas inteligencias artificiales específicas y a partir de eso ir construyendo. Pero esto es como una base de todos vamos a tener un conocimiento general relacionado con la inteligencia artificial dadas estas charlas y a partir de ahí vamos a poder construir. Yo me imagino que a futuro definitivamente, como vos decís, cada persona, cada entidad, cada institución va a tener su propio sistema que lo va a llevar a aplicar, pero pues eso por ahora digamos que no es el enfoque de esta sesión en específico.
Ingeniero Esteban, si me Gracias. permite complementar un poco para la respuesta para Camilo, creo que fue cierto, Camilo Patarroyo, sí señor. Dentro de esta fase estamos haciendo prácticamente lo que es como una implementación corta de lo que significa inteligencia artificial. Y para resumirte en dos aspectos muy importantes. Uno, se está, como lo dice el ingeniero, adelantando el entrenamiento de un bot que nos va a permitir suplir aquellas preguntas recurrentes que haya de cara a nuestros vigilados y cualquier ciudadano para que estas tareas de pronto de respuesta o de inquietudes que más se presentan y que de pronto nos puede demandar tiempo, o por qué no PQRs en dado caso, se puedan centralizar a través de este bot. Es un proceso que va a tomar tiempito porque el entrenamiento va surgiendo con base en todas las interacciones que vayan surgiendo y se va realizando. En ese momento quedaríamos con dos bots, uno que ya tiene la superintendencia en este momento y este que estamos paralelo entrenando para que después, cuando ya esté muy entrenado, ya tenga mucha información que nos pueda servir para sacar a flote todas estas inquietudes, podamos tener uno solo. Eso por un lado. Y por otro lado, se está implementando el modelo inteligente de supervisión que contó con construcción de indicadores que me va a permitir tomar decisiones proactivas de frente a nuestros vigilados y nuestros de pronto el próximo viernes podemos socializarle la herramienta que estamos haciendo. Estamos construyendo el observatorio de transporte en la página de transformación digital que adelantamos, y eso es parte de toda la analítica que tiene con base en la información que la superintendencia ya tiene. Eso es como a grandes rasgos algunos de los procesos que implican y que tienen que ver con inteligencia artificial dentro del proceso que estamos realizando. No sé si fui claro, Camilo. Sí, gracias Esteban, gracias Giovanni. Bueno, con mucho gusto. No sé si haya otra duda, inquietud, o podemos dar por finalizada nuestra sesión. Creo que no hay más, ¿cierto? Siempre para sí. el viernes va a ser híbrido para el viernes. Sí, señora, nosotros coordinamos qué bien, muchas gracias. para que sea de la misma manera. Con mucho gusto, doña Marta. Igual una recomendación pequeñita, y es que en la medida de lo posible, sé que todos estamos pues con nuestras actividades, pero sería de suma importancia y de practicidad por el ejercicio que se va a hacer, que podamos hacer el esfuerzo, pues sobre todo quienes estuvieron en todas las sesiones, hacer un cierre pues muy práctico, un cierre que nos deje un conocimiento pues previo para nuestras labores y que lo podamos hacer de manera presencial. Entonces, sí es una invitación muy cordial a que podamos hacer el esfuerzo y en la medida de lo posible podamos estar de manera presencial, sobre todo quienes han sido pues más proactivos en sus participaciones. Y pues nada, recordemos diligenciar el registro de asistencia, y muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Hasta luego, buen día. Buen día para todos, un abrazo y muchas gracias. Nos vemos el viernes quienes Muchas puedan. gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, feliz día. Igualmente.